Así que yo no voy a estar hablando todo el tiempo, simplemente voy a hacerlo lo más breve posible, conciso, para permitir crear una discusión, o pues atender las preguntas que sea, si es necesario. Si no, pues nadie habla, pues yo sigo hablando 1 hora y 2 horas y las horas que me pongan. Muy bien. Esta conferencia, esta charla, como le quieran llamar, es solamente un comienzo de lo que es una investigación que estoy empezando a llevar a cabo sobre la historia del cómic puertorriqueño. Ustedes saben que no hay un libro sobre eso, no hay una investigación sobre eso. Hay mucha información dispersa en internet y en anécdotas que les puedan hacer los artistas de aquí, pero es algo que no se ha trabajado. Yo me propongo trabajarlo a manera de disertación doctoral, que es mi próximo paso en mi formación profesional, que espero, Dios mediante, comenzar el año que viene si todo me va bien. Así que esto es solamente una pequeña muestra de lo que va a ser una gran fuente de información, espero yo, sobre todo pues publicada y difundida lo más posible. Así que vamos para allá. La charla se llama Pasado, Presente, Futuro. Yo creo que es importante no solamente contar un poquito de cómo hemos llegado, sino analizar hasta dónde hemos llegado y entonces proyectar un futuro, ¿verdad? Un panorama futuro, a ver qué hacemos con esto del medio del cómic. Así que primero empezamos con el pasado, de dónde venimos, cómo surge todo esto. Desde el punto de vista de tirillas, ¿verdad? Vamos a empezar con las tirillas, después vamos a los comic books como tal, o los paquines como les solíamos llamar antes. En cuanto a las tirillas, vamos a ver un precedente en un periódico de bien poca difusión, una publicación bien de bajo presupuesto titulada El Sombrero. En 1877, estos datos los revela Arturo Yepes, que es un caricaturista y él escribió un libro sobre el humor gráfico. Y él revela la existencia de este periodiquito de Vega Baja, que fueron elaborados por 2 artistas extranjeros, españoles, si mal no recuerdo, españoles. Y era un periódico que no solamente comentaba algunos aspectos sociales, sino que también ese comentario social se llevaba a cabo a través de la caricatura. Claro que estas caricaturas estaban acompañadas por pequeños enunciados o textos, ¿verdad? Que entonces uno puede ver ahí ya la presencia o lo que sería un cómic como lo conocemos hoy día, sin los globos de diálogo, ¿verdad? Pero esa combinación de imagen y texto lo vamos a ver, ¿verdad? Como precedente en este momento. En Puerto Rico era un periódico que se hacía a mano, se pintaba acuarela y se difundía de mano a mano, así que no era una publicación masiva. En el 24 vamos a ver que en el periódico El Mundo van a empezar a publicarse las primeras tirillas. En este caso tenemos Educando a Papá, que quizás algunos de nosotros lo recordemos, quizás no, pero se le llamaba, además de Educando a Papá, se le llamaba Pancho y Ramona, ¿verdad? Ese era el nombre. Algunos lo conocen por Pancho y Ramona, que eso es algo que vamos a comentar. Nos vamos a dar cuenta que las tirillas que se publicaban en Puerto Rico, que eran de otros lados, no solamente las traducían al español, sino le hacían una traducción cultural. Así que de Educando a Papá a Pancho y Ramona, sabemos cuál sería la traducción de Pancho y Ramona, ¿verdad? No necesariamente son los nombres de los personajes originalmente, pero esa cuestión de ponerle un nombre criollo a estos personajes extranjeros es algo bien común y algo que para nosotros los investigadores es un dolor, porque entonces no podemos trazar claramente, ¿verdad? De dónde sale el nombre, ¿verdad? Tarzán, por ejemplo, pues Tarzán es Tarzán, ¿verdad? Pero bueno, Pancho y Ramona, pues dice, pero el Pancho y Ramona, yo no conozco ninguna tirilla que en inglés se llame Pancho y Ramona, pero bueno. Vamos a ver entonces ya que desde el 24 empiezan a publicarse en el periódico El Mundo y en otros rotativos tirillas de otros países, y ahí empiezan a surgir poco a poco la presencia de los artistas locales, ¿ok? Por eso yo trazo un periodo del 30 al 45 donde se empieza a madurar esas publicaciones locales. Y los temas que vamos a ver, curiosamente, que es un dato muy interesante, los temas que vamos a ver va a ser sátira social, política y humor familiar. Básicamente se va a mantener en esa temática
que no se aparta mucho de lo que son las tirillas que vamos a encontrar en los periódicos, porque en el periódico uno no puede publicar cosas que sean muy para adultos, porque es una publicación que cae en manos de todo el mundo, así que hay que cuidarse un poquito de eso, ¿no? Muy bien. Las características, si podemos reunirlas en dos características principales de las tirillas que vamos a ver en este periódico, va a ser abundancia de tirillas estadounidenses, entre otras tirillas de artistas de argentinos, mexicanas, como por ejemplo Dante Quinterno. Es algo que me he dado cuenta, había mucha publicación de Dante Quinterno, yo no sabía quién era Dante Quinterno. Cuando empezó a revisar las tirillas, empezó a ver que muchas de estas tirillas eran de este autor. También vamos a ver lo que les mencioné hace unos minutos, las traducciones idiomáticas y culturales de la mayoría de los títulos y los personajes. Volvemos, son traducciones bien extrañas, bien particulares, criollizaciones, digamos, de esos títulos americanos. Y yo les voy a mostrar unos ejemplos ya mismito. Ese era el ejemplo que quería. Estamos viendo aquí, si alguien puede leer el título, ¿cuál es el título de esta tirilla? Roldán el Temerario. Roldán el Temerario. En inglés, el original era Flash Gordon. De Roldán el Temerario a Flash Gordon, lo que hay es un abismo de desconocimiento, y es imposible casi, ¿verdad? Claro, los que leemos cómics, leemos libros de la historia del cómic, vamos a ver esa figura y vamos a saber quién es, ¿verdad? Pero va a ser algo extremadamente difícil para el que no sepa, ¿verdad? En este ejemplo que le estamos mostrando es de El Imparcial, circa 1948. ¿Okay? Aquí tenemos Luis Ciclón, en inglés Steve Canyon, de Milton Caniff. Y Steve Canyon de Milton Caniff es uno de los títulos más memorables en la historia de los cómics americanos, pero en español se llamaba Luisito Ciclón. ¿Okay? Entonces tenemos pues Batman y Robin, que el que vea Batman y Robin aquí arriba, pues eso es extremadamente fácil ¿verdad? De descifrar. Sin embargo, pues se llamaba El Murciélago y Robin. Sí, tiene acento la I, no se nota muy bien ahí, pero es El Murciélago y Robin. O sea, en verdad esto es un jueguito lo que tienen esta gente aquí. Entonces el problema es que, miren cómo se complica la situación para el investigador. Estas tirillas se publicaban o sea, no solamente se les traducía el título, se publicaban sin los nombres de los actores. Entonces, ¿qué pasa? Batman y Robin, todo el mundo sabe quién es Batman y Robin, pero ustedes saben muy bien que Batman y Robin contó con diferentes artistas. Una vez el artista original empieza a popularizar el personaje, hubo otros artistas que intervinieron en esa misma tirilla. Entonces, ¿cómo yo voy a saber de qué periodo tú me estás publicando la tirilla si tú no me pones los artistas? Tienes que tener una lupa gigante para ver las firmas diminutas que hay en las tirillas, y muchas de estas no salían con digamos, una fidelidad perceptible, porque estamos hablando de periódicos y periódicos antiguos sobre todo. De hecho, muchos de los artistas que están publicando actualmente en la sección de cómics y juegos los van a encontrar aquí adentro también, así que no dejen de pasar por allá y acceder sus cómics locales, y sean críticos con los cómics locales, o sea, denle un feedback, porque los artistas necesitan ese feedback, ¿okay? Sean gentiles con ellos, por favor. En el caso de los cómics, ya entonces regresando al presente, ya retomando hacia la actualidad, del 90 al 99 vamos a ver